explicar la propuesta que ha hecho usted y que ha causado bastante polémica, porque usted ha dicho que sean los futuros miembros de la Convención Constitucional los que definan el quórum con el que se van a aprobar las materias propias de la nueva Constitución, es decir, algo diferente a la regla propuesta por los 2/3. Entonces, ¿qué quiero plantearle? Diputada, el 15 de noviembre costó mucho. Dos elementos claves, naturalmente, de ese acuerdo fueron los 2/3, la hoja en blanco. Ambos puntos permitieron que tuviéramos finalmente un plebiscito el 25 de octubre pasado. Recordemos que la derecha no quería ni siquiera un plebiscito de entrada. Usted ha dicho que los 2/3 de ahora es repetir los 2/3 de la dictadura y de los últimos 30 años. Y yo quisiera preguntarle, ¿en qué se basa usted si, primero, existe una hoja en blanco, se comienza a escribir una nueva Constitución y todo lo que se acuerde debe estar consensuado en estos 2/3 de aprobación? Y dos, si 1/3 más un voto no está de acuerdo con alguno de los artículos, no rige la actual Constitución, que es lo que ha sido los 2/3 de los últimos 30 años, sino que aquello será objeto de ley y tendrá que ir al Congreso. Me alargué porque sí, son varias complicado, pero quiero saber por qué entonces usted plantea lo que está planteando. Sí, mira, son varias preguntas, así que me va a tomar un poquito de tiempo para poder responder y explicar. Yo creo que lo primero que hay que decir es que el proceso de cambio a la Constitución se inicia y se desata principalmente por los jóvenes, los trabajadores, las familias y principalmente los estudiantes que saltaron el torniquete y la gente que se movilizó y que tuvo un momento de canalización institucional con el acuerdo de noviembre, que es cierto. Pero que ese acuerdo es perfectamente mejorable, modificable, ¿en pos de qué objetivo? Que es lo que ya de alguna manera se ha estado haciendo, para justamente facilitar el proceso democrático, participativo, ciudadano y soberano que el pueblo inició. Entonces, el acuerdo no contemplaba los escaños reservados, no contemplaba paridad, no contemplaba el control de reclamación de la Corte Suprema, no contemplaba incluso las limitantes que se pusieron después de los tratados internacionales en general, no solamente sobre derechos humanos. Y muchas de esas cosas han sido cuestionadas y otras cosas han sido trabajadas, agregadas. De hecho, el acuerdo dice respeto irrestricto a los derechos humanos y eso ya no se cumplió desde el día siguiente. A lo que voy yo es que ese acuerdo que permitió, no voy a entrar en la polémica que estuvimos o no estuvimos, tenemos razón y tuvimos razones para no firmar al final ese acuerdo. Perdón, entre eso por los 2/3. No es menor esa polémica, diputada. Sí, no es menor. Bueno, podemos entrar en esa... Pero cerremos el punto y de ahí Pero para cerrar el punto, el tema es que nuestro objetivo con la propuesta que hicimos, que es coherente con nuestras posiciones de siempre y justamente también razón por la cual nos suscribimos al acuerdo, es que esta propuesta se pueda discutir porque busca fortalecer el proceso constituyente, la hoja en blanco y el ejercicio de participación democrática y soberana de las y los constitucionales. Nosotros no queremos que se imponga una mirada desde el Congreso. No queremos que el Congreso establezca, imponga un quórum que sea inamovible. Lo que queremos hacer es que el Congreso facilite la deliberación de las y los constitucionales y por eso creemos que es importante que esta propuesta al menos se discuta y se debata democráticamente. Diputada, pero vuelvo a la primera pregunta. La piedra angular del acuerdo que permitió sentar en una mesa a una Jacqueline Van Rieselberghe por un lado y a un Gabriel Boric por el otro, tiene que ver con los 2/3 y la hoja en blanco. Eso es súper importante, diputada, porque así como usted plantea hoy día revisar aquello, también la UDI planteó en junio, agosto, agregar a la papeleta que fuera el Congreso el que redactara la nueva Constitución. Fíjese usted que Pablo Longueira dijo en un momento saltarse el plebiscito, todo esto antes del plebiscito, y pasar directo a los convencionales. Entonces, de alguna manera, ¿no cree usted que su propuesta la sitúa en el mismo lugar de comenzar a revisar aquello tan importante, como le digo, que permitió sentar a la mesa a dos posiciones tan distintas de nuestro país? A ver, efectivamente la derecha ha hecho distintas propuestas y creo que el escándalo no ha sido del nivel que ha producido la propuesta que presentamos la semana pasada. Son propuestas que yo no comparto, que votaría en contra, pero jamás diría que no puedan presentarla o que es ilegítimo presentarla. Hace poco también una senadora decía que quería escaños para los evangélicos.
yo no lo comparto. Lo discutiremos. La senadora Van Riesenberghe. Bueno, lo discutiremos, lo votaré en contra, pero no voy a limitar. O sea, a mí me parece complejo decir que uno no puede presentar una propuesta en el Congreso porque hay un acuerdo que lo impide. La Constitución de Nelson Mandela... Lo de los 2 tercios, perdón, sí. Lo de los 2 tercios, vuelvo al punto, nosotros no lo hacemos por capricho, la propuesta de modificación a eso. Perfecto. Creemos que es importante, porque la política es dinámica, escuchar a la ciudadanía, escuchar a las organizaciones su opinión sobre el quórum de los 2 tercios. En Chile, la historia que tenemos y la experiencia institucional respecto a quórum tan alto es que una minoría ha impedido transformaciones profundas en nuestro país que han tenido respaldo mayoritario. Hace poco. Que hay un trasfondo que tiene que ver con la protección a las minorías y que está en la base de la teoría democrática. Pero es que lo que pasa, mira, hace poco el Congreso, el Senado, rechazó la reforma al Código de Aguas para establecer el derecho al agua. Oye, 24 a favor y 12 en contra. Por eso vamos a tener una nueva instancia para que discutamos el Código del Agua, pero perdón, le voy a leer la explicación que da la diputada Maya Fernández para retirar su firma del proyecto. Tenemos que ser capaces de generar proyectos que en lugar de dividirnos, nos unan, y rechaza haber recibido presiones. Yo solamente le quiero recordar, diputada, algo. Ustedes, como Partido Comunista, han sido... Yo creo que el partido que ha levantado la figura de Salvador Allende, incluso a veces con más fuerza que el Partido Socialista. Leyendo ahora esta semana, porque presenté un libro, cuando le preguntan a Salvador Allende cuál es el peor defecto de un líder político de izquierda, no entender, dice, que la unidad es la pieza angular, la pieza clave para avanzar. Y es la unidad y la generación de acuerdos lo que nosotros queremos defender. Es que lo que le decía Mirna en su explicación de por qué este proyecto provocó tanto ruido, es porque lo que provocó, para mi gusto, independiente de que lo que usted dice, que la derecha diga o no diga, provocó la desunión del sector que no es de derecha. No, pero es que yo creo que nosotros como oposición no podemos, en pos de la unidad, meter los debates debajo de la alfombra y desconocerlos. Creo que es legítimo. A ver, que hay varios... Le agrego un punto, le agrego solamente un argumento, es que encuentro súper interesante, es que si la Constitución de Nelson Mandela de 1996 considera los 2 tercios como mecanismo, en un país donde sabemos todo lo que costó, ¿no? Cuántas vidas se perdieron, ¿por qué ese mecanismo en sí mismo podría no ser el que prime en el caso nuestro, también sabiendo que hay esta hoja en blanco, porque es distinto? Yo sé que usted entiende que no es lo mismo 2 tercios cuando no estamos de acuerdo, entonces se mantiene la Constitución de Pinochet, a 2 tercios no estamos de acuerdo, entonces pasamos a ley. Es que hay varios temas ahí que no son tan reales, porque mira, primero, las oposiciones en pos de la unidad tienen que ser capaces de debatir y discutir sus diferencias sin con eso dividirse. Porque parte del debate democrático es decir, tenemos diferencias, no la escondamos debajo de la alfombra, y eso no tiene por qué romper la unidad. De hecho, Chile Vamos se dividió en la votación del 10%, igual están juntos trabajando y probablemente vayan juntos también al proceso constituyente. Entonces, yo creo que eso despejémoslo un poco, porque en la oposición siempre han habido distintas miradas. No por eso al final podemos decir, ¿sabes que nos ponemos de acuerdo o votamos distinto, pero no nos dividimos por aquello? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, la experiencia chilena, insisto, de los 2 tercios ha sido fatal. Ha mermado y ha mellado la credibilidad y legitimidad institucional democrática. ¿Por qué? Porque cuando hay mayorías que se ponen de acuerdo con lo que cuesta en una definición, en una demanda, en una propuesta, esta no logra avanzar. Porque la minoría está sobrerepresentada. Que está sobrerepresentada en la votación, básicamente. Entonces, algunos dicen que eso no opera en la Convención Constitucional porque hay una hoja en blanco. Primero, la hoja en blanco... Fernando Atria, sin ir más lejos. Sí, pero tengo diferencias con esa argumentación. Mira, la hoja en blanco no es tan hoja en blanco, primero porque hay una limitación en la Convención que es ajustarse a los tratados internacionales, que no es solamente derechos humanos. Nosotros estamos proponiendo que se limite solo a los de derechos humanos, no hacia los tratados comerciales. En segundo lugar, porque al final del proceso, si no se llega a acuerdo, rige la Constitución del 80.
No, ¿cómo va a regir la Constitución del 80, diputado? Porque hay un referéndum de salida. Que puede ser... Hay un referéndum de salida. Negativo para el proyecto. Pero es que el referéndum ratificatorio. Si hay una minoría. O sea, funciona la democracia. Si hay una minoría. Pero uno puede interpretar que el mandato de la gente... va a funcionar la democracia. El mandato de la gente fue cambiar la Constitución. Bueno, pero la ciudadanía se va a manifestar y si somos democráticos, tenemos que respetar. ¿Cómo se define esa ciudadanía por ese resultado? Obviamente tendremos que respetar el resultado del plebiscito. A lo que voy es que no es tan cierto que rige la hoja en blanco. ¿Por qué? Si hay una minoría que se resguarda en los 52 votos vetando la propuesta de 103, que es una propuesta mayoritaria, sí, y veta, y impide llegar a acuerdo, entonces al final lo que se va a referendar es una constitución vacía o llena de lagunas constitucionales. Pero se va a materia de ley, que es lo que dice Atria. Es que no necesariamente. Porque lo que dice Atria es, si no se alcanzan los 2/3, todas esas materias, para que la gente entienda, donde no se va a alcanzar el acuerdo de los 2/3, no es que rija la Constitución anterior, sino que queda en blanco y luego se discute en materia de ley en los procesos legislativos vigentes. Mira, para cerrar el punto anterior, y voy a ir a ese punto. Lo primero, el incentivo que tiene a no llegar a acuerdo la minoría que quiere mantener la Constitución del 80 es mucho mayor que la que quiere transformar. Porque sabe que al final del camino, el no llegar a acuerdo va a ser referendar una hoja en blanco o una constitución con contenido. Claramente. Y en segundo lugar, nada dice que esa minoría imponga también los quórum de aprobación en un futuro Congreso. No lo dice en ninguna parte. En segundo lugar, si eso pasara, yo me pregunto si nosotros vemos como deseable que el carácter del Estado, todo el capítulo que tiene que ver con la institucionalidad, el rol del Estado en materia de derechos sociales, el tema de la propiedad, queda en materia de ley simple. Cuando estamos definiendo el carácter del Estado, podemos sujetarlo a un año una ley, otro año otra ley. No, por eso se quiere que todas esas materias queden indexadas al 2/3 para que efectivamente el derecho a propiedad, los derechos sociales sean, digamos, respaldadas por una amplia mayoría de la Asamblea. Me imagino que eso es lo que busca. Quiero incorporar a la Ale Matus, que no se nos pierda. Para cerrar ese punto, yo creo que los 2/3 generan, si es que todo se deriva al Congreso posterior y no a la Convención, primero le quita soberanía constituyente a la Convención y termina siendo el Congreso. Cuestión que se rechazó en el plebiscito que tuvimos el 25 de octubre, que la gente dijo, no queremos que los parlamentarios hagan esto. Pero además genera una incertidumbre e inestabilidad democrática, porque el carácter del Estado no lo puede estar definiendo una ley simple que puede cambiar año a año. Eso es incertidumbre, eso es inestabilidad. Camila. Y por lo tanto yo creo que el quórum, si bien no queremos imponer uno, queremos que al menos la Convención pueda definir sus propios términos. Quiero ver si Alejandra puede intervenir. Sí, Camila, el mismo argumento se ha usado de parte de grupos de derecha para decir que una minoría puede bloquear, por ejemplo, su interés de declarar que no se permite el aborto, por ejemplo. Porque si ellos no logran un 70% en favor de ese argumento, la minoría podría bloquearlo. Sirve para los dos lados el argumento del super quórum. Y Beatriz Sánchez, por ejemplo, ha planteado que en un escenario de 50% más 1, el derecho de propiedad, supongamos que se une ese tercio de derecha con otro tercio de centro, también podría dejar establecido con un 50% más 1 que el derecho de la propiedad es un supraderecho y que no es materia constitucional. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el argumento de que el 2/3 sirva para un solo lado y no para el otro? Gracias Alejandra, por lo que decía anteriormente, porque el veto recíproco o el veto cruzado que se sostiene como principal argumento para defender los 2/3 con hoja en blanco no opera de la misma manera para la minoría conservadora que la minoría o los sectores transformadores. Porque al final del camino, el resultado de no llegar a acuerdo es conservar la Constitución del 80. ¿Se entiende o no? Sí. Por eso digo que no es tan simple. Mira, en Bolivia, que tuvieron 2/3, tuvieron 7 meses sin poder llegar a acuerdo. Se les fue los 7 meses
de convención para definir reglamento. Intento de golpe mediante. ¿Por qué es importante el reglamento? Obviamente, el reglamento es súper importante y lo tienen que definir los convencionales. ¿Por qué quórum 2/3? Si los convencionales, con 2/3 más 1, quisieran cambiar su quórum porque dicen, ¿saben que esto es un quórum muy alto? Como fue la opinión mayoritaria de las organizaciones sociales cuando esto se discutió en la Comisión de Constitución, no lo pueden hacer. Aunque ellos estuvieran de acuerdo. Diputada, pero había un acuerdo, había dos no cosas. Podrían cambiarlo. Diputada, hay dos cosas clave en ese acuerdo del 15 de noviembre. Dos. Y costó tanto porque a mí me gustaría que usted viera de nuevo, repase esas fotos, esas imágenes de esa noche. Y las horas previas. En que de verdad, no, las imágenes de esa noche, los rostros de esas personas. Evidentemente la derecha no fue contenta a firmar ese acuerdo. Fue muy desagradada. Y había dos cosas, el quórum y la hoja en blanco. Y la hoja en blanco, recordemos lo que significó. O sea, una disputa que no. Entonces, de repente, yo solo pregunto porque hay quienes piensan que el hecho de que ustedes hayan rechazado ese acuerdo, no hayan querido asistir ni ser parte, el hecho de que ustedes no sean, haya sido una de las pocas fuerzas políticas que no estuviera, ¿no es eso también lo que los impulsa a no tener ningún compromiso con ese acuerdo? Que a los demás sí les importa porque es respetar la palabra. A ver, nosotros antes del acuerdo estuvimos metiéndonos incluso a veces sin invitación a las reuniones para poder, de hecho hay imágenes que revelan aquello, porque estábamos peleando desde hace tiempo porque hubiera plebiscito. En su momento se descartaba en el Congreso los acuerdos que se estaban conversando, descartaban plebiscito. Presionamos por plebiscito, querían que además no hubiera ni siquiera consulta por el mecanismo, sino que fuera mixto. En fin, nosotros dimos una pelea con el tema de la paridad, o sea, no es que no participamos de esas conversaciones, presentamos propuestas, presentamos indicaciones algunas que ni siquiera se votaron. Y nuestro proyecto que se presentó antes del acuerdo no se votó tampoco, que era la propuesta completa con asamblea constituyente, en fin. ¿Qué quiero decir con esto? Es que no miramos desde la esquina del otro lado simplemente cómo pasaron las cosas, estuvimos tratando de incidir. En un momento ya era en vano, porque no solamente la derecha empujaba los 2/3, sino que había convencimiento de un sector de la oposición y no había forma de modificar lo de los 2/3 porque ya estaba acordado. Bueno, así sucedieron las cosas, críticas iban y venían, ya. Pero nosotros queremos volver a abrir esta discusión porque creemos que es legítimo hacerlo, porque nos preocupa la estabilidad del proceso, porque creemos que puede ser un bloqueo permanente. Diputada. Y creemos que nos corresponde entonces representar esa mirada y abrir el debate sobre los 2/3. Diputada, quiero ir un poquito más allá. La constitución más reciente... Una cosa más, lo último, perdón. El acuerdo no es solamente 2/3 y hoja en blanco. Y hoja en blanco, que de hecho dejó de ser hoja en blanco porque después de la firma del acuerdo, el proyecto que se presentó metió otras cosas que no estaban en el acuerdo. Ustedes saben que ustedes sabían que cuando fueron a votar en el plebiscito, tenían que votar a favor de la Corte Suprema como espacio de reclamación o que la convencional tenía que limitarse a los tratados internacionales, incluyendo los comerciales. Bueno, de hecho la Corte Suprema ha tenido que adaptar protocolos y buscar mecanismos para poder recibir una serie de requerimientos de la constituyente. Del acuerdo, porque ellos firmaron un acuerdo que después, cuando se presentó el proyecto, incorporó cosas que debilitaron la hoja en blanco.